¿Qué es lo fundamental que deberíamos custodiar y enriquecer para trasladarlo a las nuevas generaciones? Pienso que estas nociones conducen a la plenitud individual y a la buena convivencia sostenibles. Convertidas en mensaje, en práctica, en cultura, garantizarían el progreso humano, el bien común, la buena convivencia, la sostenibilidad de lo que vale la pena sostener. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 214 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Minimalismo humanístico. Cuando leí ese tema me pregunté, ¿en qué se estará metiendo mi tata? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, me metí en un gran desafío personal. Eh, Cuando empecé a pensar en este artículo hace tiempo, recordé una anécdota que ya la he contado aquí, de un amigo que tenía un hijo en el Tecnológico de Zúrich. Y él pensaba, mi amigo, que era tan exigente el Tecnológico de Zúrich, ¿verdad? Que estaban realmente triturando a los muchachos porque les exigían demasiado. Y en un viaje que hizo a Zúrich, estuvo hablando con el rector del instituto, o con el director de la carrera, y le mencionó el tema. Y le dijo, fíjese, es que nosotros, el estándar que tenemos es el siguiente desafío, que si un día se desaparecieran todos los conocimientos técnicos que tiene la humanidad, con un solo estudiante, un solo graduado del tecnológico que sobreviviera, se podría reconstruir todo el acervo tecnológico de la humanidad. Y entonces yo pensaba y decía, bueno, en una película de ciencia ficción, si un día desapareciera la humanidad y quedaran solo 10 poco informados, pero se encontraran una lista de cosas que son fundamentales, creo que les ahorraría muchísimo trabajo, ¿verdad? La otra es una cosa como mucho más realista. Eh, yo pienso mucho que la educación costarricense, si la tratamos de sacar del bache, eh, repitiendo todo lo que todo lo que son los contenidos, ¿verdad? Se nos haría una tarea mucho más difícil que si dijéramos, bueno, durante 5 años vamos a enseñar lo que es fundamental y fecundo, aquello de lo cual cualquier estudiante con responsabilidad, con un poquillo de apoyo, con los medios que hay disponibles, podría ir llenando sus propios vacíos. Y esto, desde luego, es una metáfora mucho más realista. Y desde luego, a mí me parece que ese camino es un camino intentable. Bueno, solo que aquí de lo que estamos hablando es de ética, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que consideramos como señales en el camino que conducirían a la vida buena y feliz, ¿verdad? Y, y a mí me gustaría mucho estar en un medio donde la gente contribuyera con lo que lee, porque desde luego que cualquier lector se encontrará estas tres cosas. A mí ni me van ni me vienen, pero faltaron otras 5, ¿verdad? Pero no estamos en ese medio, así que no espero muchas contribuciones. Ujú. Muy interesante. Creo que el concepto de minimalismo humanístico em,
Es como andar en el bolsillo una libreta con los apuntes básicos, por si acaso mañana tuviéramos que reconstruir toda la humanidad nosotros solos o con un grupo Ujú, pequeño de personas. Eso ujú, me parece que poder condensar esa esencia de lo que es la humanidad y conocerlo en la actualidad podría ayudarnos a enderezar muchos caminos torcidos, ¿verdad? Eh, eh, no sé si te comenté en días pasados que he estado leyendo la versión ilustrada de Sapiens con mi sí, hija Aiko. ujú, Eh, Me parece que el libro no es un libro escrito para niños, pero ujú. está escrito en un idioma que es comprensible por niños y eso me parece Ah, que muy es bien. una gran eh, virtud del libro, Ujú, porque el texto original Sapiens es denso, largo y complicado. Eh, y ese libro explica cómo la versión que somos los seres humanos, por lo menos explicado desde la teoría de la evolución, somos seres altamente imperfectos y esa imperfección tiende a verse más clara cuando nos juntamos con otros seres humanos. Y ujú, entre más nos juntemos y más grande sea nuestro grupo o nuestros grupos, más impactantes tienden a ser esas imperfecciones. Por ejemplo, el libro menciona que cuando el ser humano logró prácticamente caminar o usar unas canoas muy básicas para navegar unas cortas distancias entre tierra continental y Australia hace 60.000 años, esos pequeños grupos de seres humanos que llegaron en esa época empezaron a desarrollar destrezas de cacería de, de mamíferos gigantes y reptiles claro. gigantes que Ujú, había en Australia ujú, y al cabo de unos miles de años extinguieron la inmensa mayoría de esas especies. ujú, Eh, pero hoy en día, en los últimos 250 años, eh, nuestro quehacer colectivo, que ha tenido una repercusión secundaria no intencionada de aumentar la temperatura del planeta por acumulación de gas carbónico en la atmósfera, ha provocado la extinción de decenas de miles de especies y amenaza con extinguir millones de especies más en los próximos 10 o 15 años. ujú, Yo creo que es casi inevitable que eso suceda porque la velocidad a la que se mueven estos fenómenos antropogénicos, ¿verdad? Causados por el ser humano, pero que tienen un impacto a nivel planetario, es muy lento, ¿verdad? ujú. Y yo creo que revertir algunas de estas tendencias en 15 años es difícil. Eh, pero a lo que voy es a que si nosotros tuviéramos un pequeño manualito de en qué dirección deberíamos de conducir nuestro quehacer para mitigar, reducir esos grandes efectos colaterales no deseados, no planeados a nivel planetario, creo que sería una invitación más amigable y más armoniosa para toda nuestra colectividad humana y emprender juntos caminos similares que salir con el dedo acusador y decir es que es culpa de tal o culpa de cual, ¿verdad? A mí se me dificulta mucho eh, acusar a la industria petrolera por, eh, por su actividad industrial, porque lo cierto del caso es que aún las personas que tenemos claro que el consumo de combustibles fósiles es problemático, lo seguimos consumiendo. Entonces hay una corresponsabilidad. Sí, podríamos entrar en la discusión de quién es más responsable. Bueno, de ahí depende de cuántos consumidores juntos sumemos del lado de la responsabilidad del consumidor. Porque si fuera solo yo, de mi responsabilidad es descartable. Pero si somos 3.000 millones de personas en el lado del consumidor, pues entonces sí tenemos una responsabilidad muy importante. Lo otro es que
me parece que hoy con lo que sabemos y con lo que hemos estudiado y con lo que hemos experimentado como humanidad, de lo que somos capaces de hacer, si pudiéramos hacer un análisis de las, las 10 destrezas más eh, destacadas del Homo sapiens, eh, creo que eso nos ayudaría también a enfocarnos en lo que es más valioso que podemos hacer para una convivencia más armoniosa. Y ahora que hablabas de condensar la esencia del conocimiento y condensar la esencia de nuestra humanidad compartida, pensaba, por ejemplo, en la famosa regla de oro de haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Yo creo que ese es el resumen de todas las religiones, de todas las filosofías de vida, de todas las relaciones humanas, de todas las relaciones internacionales. Ahí se resume todo. En el momento en que no cumplimos esa máxima de hacer a otros lo que nos gusta que nos hagan a nosotros, entonces estamos transgrediendo ese derecho ajeno, como dice Benito Juárez, que lo citaste un día de estos por ahí en otro espacio, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Luego me pongo a pensar también, hablaste de ética y creo que la ética es importante. Yo creo que no siempre fuimos éticos, pero fuimos Mm, capaces de crear la ujú, ética. Y ujú. me parece que la ética es tremendamente valiosa porque nos ayuda a identificar unas reglas que es bastante intuitivo entender que si las seguimos, prosperamos y si no las seguimos, colapsamos. Y también estaba pensando en algunas otras destrezas que tienen más que ver con nuestra espiritualidad, intelectualidad, emocionalidad, no sé, un espacio ahí tal vez un poco difícil de identificar y de aislar en nuestro sistema, que tiene que ver con la curiosidad y con la capacidad de observación. Siento que con esas dos, bueno, y lo digo inspirado en la obra de Leonardo da Vinci, que era un ser humano ordinario, pero cultivó por, por un poco por circunstancias que la vida le dio, cultivó a profundidad extrema su curiosidad y su capacidad de observación. Obviamente que aquí faltan más cosas en esa lista, no sé si son solo 10 o si son 100 o si son 1000, no importa. El asunto es que me gusta el estímulo de pensar en cuáles son esos rasgos esenciales que nos hacen más humanos, que activan nuestro humanismo, ¿verdad? Y de eso hablábamos también hace un par de semanas, de cultivar el humanismo como una manera de mejorar la eficacia del uso de las herramientas digitales como la inteligencia artificial. Ve que según lo que ibas diciendo, eh, a mí me parece que yo voy enriqueciendo la visión sobre el asunto. Tú dices que nos hemos venido volviendo progresivamente más éticos. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo pienso que sí. Y no hay que irse a ejemplos de milenios, ¿verdad? En los años 40 en Latinoamérica, un golpe de Estado, yo diría que era esperable, acostumbrado, nadie se rasgaba las vestiduras por un golpe de Estado. Cuando destituyeron por golpe de Estado al presidente Zelaya en Honduras, hubo un clamor en esta zona centroamericana y del Caribe condenando el golpe de Estado. Eso no se hubiera visto en los años 40. El golpe de Zelaya fue que hace 15 años, una cosa así, ¿verdad? Sí, Y despertó una gran, pues una gran repulsa. Yo recuerdo
haber tenido contacto cercano cuando yo era joven con una persona que ya era mayor y que había participado en los hechos del 48. Había participado desde una posición política. Eso quiere decir que había participado del lado del gobierno, porque la oposición no estaba haciendo política. En ese tiempo lo que hacía era estudios de futuro, de cómo mejorar el país y tal. Bueno, pues un miembro del gobierno decía, sí, nosotros hicimos mal, pero era lo que se acostumbraba. Es que interesante. Y del año 48 hace solo 75 años, bueno, se acostumbraba a hacer una serie de cosas que hoy en día estarían políticamente condenadas y políticamente torcidas. Tal vez tú te preguntas, "Ey, ¿cómo es que la gente no, no protesta? ¿Ah? ¿Cómo es que no sale a hacer manifestaciones cuando yo veo peligros, amenazas a la institucionalidad costarricense? Posiblemente porque no sienten que ha llegado la hora, ¿verdad? No sienten que ha llegado la hora, pero no porque no sientan éticamente la repulsa a lo que podría implicar un irrespeto a la institucionalidad. La otra cosa que comentabas es que te simpatiza y es parte del minimalismo. Decir, bueno, estas son las N cosas, 10, 12, no sé cuántas, ¿verdad? El, eh, las 10 cosas, ¿verdad? Ahí fíjate que de lo que estamos hablando es a mí no me gusta decirle el principio de Pareto, la regla esa de Pareto, ¿verdad? De que, no sé, 20% de las cosas dan cuenta del 80% de los efectos beneficiosos o de los efectos perjudiciales. O sea que uno siempre debería apuntar a, a ser minimalista. Me gusta la historia del lecho de Procusto. Posiblemente no la sé con detalle, pero en un camino había un hombre, supongo que en tiempos, en tiempos del esplendor de Grecia, había un hombre que a los caminantes que venían pasando por ahí los acostaba en un lecho y lo que les sobraba se los cortaba. El lecho de Procusto. Uno debería tomar, digamos, escribiste un papel y dices, bueno, lo voy a pasar por el lecho de Procusto. Lo que sobre se lo voy a cortar, ¿verdad? Eh, es precisamente lo mismo que dice ¿qué será? Alegoría o la metáfora de la navaja de Ockham, ¿verdad? Que toda explicación, cuanto más cosas se pueda prescindir de ellas, de ella, de la explicación, más potente la haces. O sea que lo que puedes explicar recurriendo a 15 variables, si lo logras explicar recurriendo solo a 10 variables, has hecho un buen trabajo con la navaja de Ockham recortando lo accesorio. Eso me parece que es importante, ¿verdad? Eh, Pensaba también en algo cuando mencionabas el imperativo categórico, no hagas, no, haz las cosas de manera que tu forma de comportamiento se pueda convertir en regla universal, que es lo mismo que dijiste, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Leí eh, hace relativamente poco tiempo, lo debía haber leído como estudiante hace muchos años, pero no, tal vez no era conocido o no estaba de moda. Un experimento de Rawls, creo que es sociólogo, antropólogo, ¿verdad? Entonces, él lo que dice es, siempre que usted sepa de qué lado está, usted es capaz de hacer reglas, porque hace las reglas para que no beneficien
a ti que estás de este lado y no te importa qué pase con los que están de otro lado. Y entonces el experimento social es decir, diseña usted unas reglas sociales de convivencia, pero hasta después de que las diseñe, le vamos a decir de qué lado está usted, ¿verdad? Es un experimento. Sí, no, no le vamos a decir si usted es pobre o rico, pero diseñe unas reglas impositivas y tú las diseñas y es después que te dicen, muy bien, a usted le tocó ser trabajador o a usted le tocó ser capitalista y tal. Me parece que es un buen experimento porque uno suele diseñar las reglas, desde luego, es muy natural que te beneficien. Y entonces, diseñar unas reglas que las hagas pensando como yo soy una persona universal, ¿verdad? Entonces tengo más soltura si puedo, si las diseño. Muy llamativo eso que decías, porque yo creo que eso lo voy creyendo últimamente y voy a decir por qué, a qué lo atribuyo. Es posible que o mis neurotransmisores funcionen con menos agudeza o mis neuronas se vayan reduciendo. Pero entonces me he encontrado de hace un buen tiempo que voy reduciendo las explicaciones a lo mínimo. Y eso yo creo que además de los argumentos que di antes, sería una cosa muy interesante. Fíjate que yo creo que el motor de la ciencia, y tú decías, hablabas de la observación y creo que hablabas del razonamiento y tal, todo eso me parece que son componentes que no son esenciales para, para hacer ciencia. El elemento que a mí me ha parecido que es esencial para hacer ciencia es lo que se llama la falsación. O sea, es la posibilidad y el entendimiento y la adhesión que tenemos o que se tiene en ciencia a que todo lo que se afirma es una invitación a que otros vengan a repetir el mismo experimento, a revisar los razonamientos, a revisar las observaciones, con el propósito de demostrar que lo que acabas de decir es falso, ¿verdad? Uno en la conversación habitual no anda buscando cuál es la falsedad que alguien está diciendo o la debilidad del razonamiento. No, no nos invitarían a ninguna fiesta, ¿verdad? Pero en ciencia, cuando nos invitan a la fiesta de la ciencia, sí nos dicen, venga, la regla aquí es que usted venga no a chuparse el dedo, sino a contribuir a hacer más rigurosa esta cosa que estamos haciendo. O sea, que el mejor hábito que usted puede hacer es revisar todo lo que vea y tratar de probar que es falso, ¿verdad? Bueno, entonces, estas cosas me parece que van en la línea de decir, hombre, ¿por qué no hacemos un esfuerzo de señalar las 3 cosas, las 5 cosas, las N cosas? Eh, Hoy precisamente estaba pensando en eficacia pública. Contratas a una firma internacional a que te venga a hacer un diagnóstico de eficacia pública en Costa Rica. Coge 2 instituciones, 2 cualquiera, y te darán, no sé, unas 200 cosas que andan mal. Y con eso nos dejan muy mal aviados, ¿verdad? Con eso lo que podríamos hacer es decir, bueno, ¿y ahora quién me resume esto? Deberíamos exigirle, yo creo que es el propósito de los informes ejecutivos. Sí, sí, deme el informe, pero por favor hágame un informe ejecutivo donde yo me pueda eh, concentrar en las 4 cosas que son de mayor impacto, más accesibles, etcétera, ¿verdad? O sea que por ahí vamos en este cuento introductorio sobre el minimalismo, en este caso humanístico, y en otros muchos casos deberíamos también utilizar minimalismo.
Muy interesante todo lo que dices. Estaba recordando, la semana pasada cité aquí el libro llamado eh, El acto creativo de Rick Rubin, eh, y ya terminé el libro y lo recomiendo en todos sus extremos, sobre todo para crear conciencia de que todos somos artistas. La calidad o la condición de artista no es exclusiva a un tipo de personas, a un tipo de estrato social, a una variedad genética. Eh, eh, todos somos artistas. La diferencia es que no todos hemos cultivado nuestro arte. Es más, muchos ni siquiera hemos descubierto cuál es nuestra manifestación artística, o nuestras manifestaciones artísticas, porque tampoco hay solo una. Y entonces creo que tiene que ver más con comportamiento, hábitos, crianza, cultura, que con intelecto o genética, como acabo de decir. Y el libro estaba diciendo hacia el final lo importante que es en artistas profesionales, que eso es diferente, cuando tienen personas que se encargan de producir sus obras, no de curarlas como en un museo o en un álbum musical, sino de producirlas. En el caso de un escritor sería la edición. ¿Quién edita un texto que escribe un autor? ¿Cómo, cómo confiar en que la edición va a enriquecer la obra? Ujú. ¿Y cuál es la función de quien edita? Bueno, también creo que es una destreza artística saber editar, pero lo que dice el autor del libro es, un buen editor es una persona que logra reducir una obra de 300 páginas a 100 páginas sin que pierda su esencia. Y entonces eso me recuerda a una expresión catalana que alguna vez conocí que dice, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y debe ponernos en alerta, sobre todo porque hemos hablado por años de que estos diálogos que nosotros grabamos son una versión, cruda, ¿verdad? Estamos grabando en vivo, aquí no hay ningún tipo de edición, pero perfectamente podríamos editar unos segmentos Ujú. breves de este diálogo que dejaran unas cápsulas estimulantes a manera de Ujú. semilla, ¿verdad? No creo que estemos en posición de decir, aquí compartimos estas grandes ideas, sino de decir, aquí compartimos estas semillas con la humildad con la que reparte semillas, quien reparte semillas. Eh, y que eso pudiera germinar en más jardines, que la germinación que logra esta grabación cruda, que es muy larga, y agradezco, aprovecho para agradecer a las personas que semana a semana nos escuchan y nos dejan comentarios. Eh, pero sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por extraer de esta conversación algunas semillitas que podrían germinar en más personas, ¿verdad? Lo otro es que mencionabas el tema de los sesgos. Ahí nos podríamos escribir un tratado filosófico sobre sesgos, ¿verdad? Y no se trata de eso. Creo que lo más importante para mí de sesgos y falacias es que absolutamente todos los seres humanos estamos expuestos a formas de pensamiento que a veces son inconscientes y que condicionan el resultado de lo que pensamos. Entonces, eh, de ahí la importancia en la academia y en el mundo científico de que haya revisión entre pares de las conclusiones o revelaciones que identifica un científico o un grupo de personas científicas, para que otros científicos en otro lugar que no tengan esos sesgos necesariamente puedan hacer una revisión de lo que se generó. Precisamente para eso que denominas falsación, que yo no conocía
la expresión como tal, pero sí estoy de acuerdo en que es una de las piezas más importantes para que la civilización se haya convertido en lo que es. No es el método científico, es la falsación. Y creo que la falsación es algo que eh, algunos grupos que buscan eh, crear pensamiento y crear activismo y crear cabildeo, si estuvieran abiertos a la falsación, quizás habría Ujú, una ujú. dinámica más edificante en la interacción con esas entidades, con esos grupos. Y esto me lleva al último punto que quiero comentar por ahora, que es el de la transparencia. A mí me parece que eh, las reglas que tiene un Estado de Derecho como el nuestro, que es un Estado imperfecto, pero también es un Estado robusto y es un Estado maduro y es un Estado antiguo, eh, son unas reglas que se construyeron, se diseñaron bajo la premisa de la transparencia. Y la mayoría de nuestras reglas, de nuestras miles de reglas, tienden a la transparencia y provienen de la transparencia. La transparencia es como el elemento transversal que toca toda norma que se ha creado en este país, ¿verdad? Por definición, toda norma es pública, Ujú, entonces no puede haber oscurantismo ni oscuridad a la hora de crear una norma. El Congreso no puede crear una ley y que nadie se entere. claro. El Ujú, presidente de la República no puede emitir un decreto y que nadie se entere, porque además para promulgarse ambos tienen que ser publicados en el diario oficial de la Gaceta, que ahora además con inteligencia artificial uno nada más le pide a la máquina que le haga una peinadita de la Gaceta y se entera de lo que necesita y de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero aquí está la parte más álgida de toda de todo intento de reforma del Estado y tiene que ver con la transparencia. La gran dificultad o el gran reto que existe en reformar el Estado es que tiene que hacerse por vía de la transparencia. Yo no puedo reformar el Estado amenazando a otro poder de la República. Yo no puedo reformar el Estado imaginándome un resultado positivo de una convocatoria al referéndum, como estamos viendo en este momento, ¿verdad? Que no sabemos eso, qué rumbo lleva, pero sí sabemos cuáles son las reglas del referéndum porque están promulgadas y publicadas de manera ujú, transparente. Eh, y, y, bueno, y entonces creo que tampoco podemos simplemente eh, utilizar la amenaza como se utilizó por tanto tiempo la promesa en la política de este país. Digo en término pasado, se utilizó porque a mí me parece que estamos en una encrucijada, no es una encrucijada en realidad, es un punto de inflexión a partir del cual eh, la veracidad de lo que se dice va a ser cuestionada por un escrutinio público masivo, ¿verdad? Es como un crowdsourced scrutiny. Va a haber miles de personas haciendo un escrutinio de todo lo que se diga, de todo lo que diga la gente en público y también, digamos, en el sector público y también en el sector privado, porque hay herramientas que nos permiten hacer ese escrutinio de manera mucho más efectiva. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo vaya a creer, ni siquiera podemos pensar que todo el mundo vaya a conocer lo que ese escrutinio revele. Lo que sí podemos decir es que si queremos hacer reformas o si queremos hacer cambios o si tenemos una visión, eh, tenemos que guiarnos por las reglas que transparentemente han sido promulgadas desde antes de asumir la función pública. Entonces, lo que me parece que está eh, enturbiando un poco el escenario político en este momento en Costa Rica es que hay un discurso presidencial que suena como a no observancia de la ley y de hecho el presidente ha recibido ya
más de 40 denuncias ante la fiscalía por conductas en su quehacer como jefe de Estado, eh, pero no necesariamente ese discurso implica que las reglas transparentes han cambiado, las reglas siguen estando ahí. Entonces uno podría, si quisiera, desentenderse del asunto y echarse a dormir, porque sabe que ahí están las reglas y que no pueden ser violadas. Uno no puede de la noche a la mañana crear un ejército, por ejemplo, en este país. Uno Ujú, no puede de la noche a la mañana adjudicarle la construcción de la ciudad gobierno a una empresa por designación política porque hay unas reglas que lo impiden. Entonces, yo creo que esta nación puede dormir tranquila. Y también me parece que esta nación tiene que hacer vigilia, lo cual no quiere decir que pierda la tranquilidad al dormir. Quiere decir que tiene que hacer vigilia porque las normas transparentes, pues hay que, hay que desempolvarlas de vez en cuando. Y creo que este es un país de leyes y un país donde algunas transformaciones socioculturales y sociopolíticas han tenido un impacto en la forma como nosotros seguimos y apreciamos la ley. Me parece que la revuelta política del 48 fue uno de esos escenarios donde hubo que hacer una observancia meticulosa de lo que estaba sucediendo y eso llevó a que alguna gente decidiera desempolvar la transparencia de las normas y tomar acción, como dijiste hace un rato, ¿verdad? Sintieron que ese era el momento. O la creación de la Sala Constitucional, que este año cumple 35 años de existencia, y me parece que hay un antes y un después de la promulgación o de la creación de la Sala Constitucional, sobre todo en el ejercicio de la profesión del derecho, porque a partir de la promulgación o de la creación de la sala, la, el ejercicio del derecho se convirtió en algo que está muy bien eh, articulado en un andamiaje jurídico que pende de la constitución política. Y ujú. entonces llevamos muchas generaciones de abogados graduados de las universidades públicas y privadas que conocen al dedillo la constitución política, lo cual transparentó esa norma Claro, suprema claro. y sabemos cuáles son los límites que implica para todas las instituciones que ahí están representadas, incluida la presidencia de la República. Ujú, ujú. Un comentario. Primero, el comentario de, de compartir semillas. Te lo he oído otras veces, pero hoy lo oigo y me llega más profundamente. Y entonces la primera observación que te tengo que hacer es que te está haciendo mucho bien el contacto con la tierra y, y sembrar algunas cosas que te comes y todo eso me parece que te está haciendo muy bien. Porque una semilla, contemplar una semilla, es que una semilla es muy elemental en el sentido, diríamos, atómica, eh, cuando el átomo era indivisible. Una semilla es algo atómico, no se puede dividir porque ya si la dividiste, un frijol, si lo dividiste ya no es semilla, ya no germina y tal y cual, ¿verdad? Entonces, la semilla es elemental, es atómica. Y la semilla por sí sola no va a producir nada. La semilla necesita básicamente unas circunstancias externas para, para germinar y va a germinar según lo diga su genética, pero va a ser más o menos exitosa según el terreno donde esté sembrada. Y entonces, a quienes, a quienes escriben o escribimos, comentan o comentamos, nos convendría mucho ese ejercicio que estabas planteando, el ejercicio de, bueno, dejemos de ofrecer aquí eh, menús enteros, eh, platos enteros
y distribuyamos semillas y que la gente, los oyentes, los consumidores, los lectores, hagan de cada semilla lo que ellos y sus circunstancias vean posible en la semilla. Eso me parece a mí, me parece maravilloso. Eh, y la pregunta que me hago es, sí, un libro son un gran conjunto de semillas. Creo yo que son semillas sin que el autor tenga conciencia de que son semillas, porque si tuviera conciencia de que son semillas, desde luego nos hubiera dado la cosa mucho más condensada o mucho más ordenada, ¿verdad? Cuando escribimos deberíamos pensar en que estamos distribuyendo semillas y deberíamos pensar también en que el destino de la semilla no es hacer lo que al autor le interese que la semilla haga, sino que el destino de la semilla es interactivo, depende del que la reciba y del suelo en que siembre y la semilla y de cómo la atienda, ¿verdad? Este, fíjate que en un grupo de estudiantes, eh, el profesor viene y lo que está haciendo es sembrando unas semillas, pero no todas germinan igual en todos los receptores, ni todos los estudiantes le van a dar igual importancia a las mismas semillas. De hecho, la educación no es una fábrica de no es una troqueladora donde el troquel vaya produciendo cortes que llevan a la misma forma siempre. No, no, va produciendo unos impulsos y cada uno se dispara en la dirección en que sus circunstancias y sus gustos y tal y cual le den a entender que debe dispararse. Pero esto es maravilloso, ver la educación como siembra de semillas, ver la política como siembra de semillas, ver la comunicación en general como siembra de semillas. Hablamos, hablamos mucho, creo. Y deberíamos seguir esa imagen tuya de decir, bueno, concentrémonos en las semillas. Me llamó mucho la atención el par que estableces entre amenaza y promesa. Yo no me acuerdo qué se llama un par, pero me imagino que un par indisoluble es positivo o negativo en electricidad o positivo o negativo o norte-sur en magnetismo, ¿verdad? Son pares indisolubles. Tú no puedes decir, deme un imán, pero que solo tenga polo norte, ¿verdad? Creo que no, no puedes. Ok. Entonces, la confección de pares, y esto me recuerda mucho a un profesor de mercadeo que tuve que hablaba mucho del par producto-mercado y tenía más razón que un santo. Producto no quiere decir nada mientras no exista un mercado al cual lleves ese producto, porque el producto es producto solamente cuando alguien dice, yo quiero eso porque a mí me resuelve tal necesidad, ¿verdad? El par producto-mercado. Tú hablas del par transparencia, amenaza-promesa, amenaza-promesa. A mí se me había olvidado que en el ejercicio del poder, existe el par amenaza promesa de tantos años que tengo de no haber visto amenazas. Y entonces, ahora quisiera concentrarme en la promesa. Para ganar unas elecciones, los candidatos hacen promesas y el día que ganan las elecciones vuelven a hacer otras promesas y el día que los coronan, que los ponen, invisten, vuelven a hacer promesas. Pero creo que no nos tomamos en serio las promesas. Y las promesas incumplidas corrompen. Y las promesas que se hacen con conciencia de que no se las va a cumplir son mentira. Siento que en 50 años, que es de lo que tengo memoria así como muy clarita, pero seguramente en 70 años,
los políticos han sido poco cuidadosos con las promesas y han hecho promesas que no han cumplido. Y me pregunto si habrán hecho promesas mintiendo. Si eso es así, pues ahí tenemos una gran oportunidad de revisarnos a la luz de una sensibilidad ética más aguda, a la luz de una educación cívica más completa, a la luz de una maduración. Yo creo que hay una maduración secular del ser humano. Yo creo que aunque no hiciéramos nada, la gente de la nueva generación viene siendo distinta, no solo tecnológicamente, sino éticamente a las generaciones anteriores, ¿verdad? Ojalá sufriéramos alguna modificación genética y nuestros hijos y nuestros nietos y así sucesivamente tuvieran una sensibilidad ética mayor que la que tuvimos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas a las que me lleva, y desde luego el comentario que haces sobre la transparencia, yo me acuerdo la primera vez que leí en un texto jurídico sobre la publicidad de las leyes, dije yo, ah, caramba, ¿cómo es eso? Es advertising. No, no es publicidad, es que las leyes tienen que ser publicitadas porque si no, no podemos obligar plenamente a su cumplimiento o no podemos obligar moralmente a su cumplimiento. Ya sé que aunque no conozcas la ley, se te aplica, pero conocerla, desde luego, te transforma en un sujeto jurídico mucho más maduro, mucho más respetable y desde luego mucho más responsable, ¿verdad? Bueno, creo que no pretendo agregarle nada a eso que dijiste, nada más subrayar lo que mencionabas de la educación como siembra de semillas. Me parece que es una manera edificante y proactiva y fértil de ver la educación, sobre todo en el estado de necesidad en el que se encuentra Claro. el sistema Ujú, actual, ¿verdad? ujú, Eso ujú. es. Bueno, Ahí terminas. aquí termino. Tienes Bueno, algo que decir, ¿verdad? yo tengo un par de cosillas que decir. Voy a mencionar dos de los elementos eh, minimalistas. Uno es que nuestra aspiración a la felicidad, esa inclinación que tenemos a ser felices, es fuente de nuestro dinamismo. Toda nuestra vida la vivimos intentando ser felices, lo sepamos o no. Y esa aspiración a ser felices es importante, es básica en el ser humano, es es legítima, quiere decir, tenemos derecho a buscar nuestra felicidad. Y lo otro es que de todas las formas, de las múltiples formas que hay de perder el camino de la felicidad, uno es la soberbia, ¿verdad? Y la soberbia es el sentirse omnipotente, la soberbia es el sentir que soy independiente, la soberbia es el sentir, el tener que pellizcarme cada vez que pienso en que puede haber alguien superior a mí porque pienso que no lo hay, ¿verdad? Bueno, pensar todo esto, lo contrario, ¿verdad? Sentirme dependiente, sentir que vivo en una jerarquía donde hay muchas personas que son superiores a mí en esta densidad, como dices tú, y en otras densidades. Eso es sentirse criatura, sentir mi limitación, sentir mi mi tentatividad como ser, sentir que nunca estoy acabado en el sentido de nunca estoy completo, que siempre soy un peregrino intentando desarrollar mi ser. Eso me parece a mí que es ignorar eso
es ponerse en camino de ser infeliz, ¿verdad? Y cultivarlo, creo que es una de las reglas para ser feliz. Eso es muy bien. Bueno, muchas gracias por esa reflexión de la aspiración a la felicidad. No siempre nos detenemos a darnos cuenta de que eso es en lo que estamos, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Ujú. Muy bien. Gracias, Nos vemos, nos vemos. que estés bien. Igual.